La calma que nace de Dios es un regalo tan necesario en este tiempo donde pareciera que todo corre deprisa y las emociones buscan dominarnos. Vivir en serenidad no significa que no haya problemas, sino que en medio de ellos hay una paz que nos sostiene y nos guía. Esa calma interior es la que preserva tu corazón, protege tus relaciones y te da fuerzas para enfrentar cada batalla diaria. Hoy quiero invitarte a que permanezcas conectado a este mensaje, porque estoy seguro de que la palabra de Dios hablará directamente a tu vida. Y antes de comenzar, te animo a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas con alguien que lo necesite. Eso nos ayuda a seguir extendiendo el mensaje del Evangelio y llevar esperanza a más corazones. Además, me encantaría que en los comentarios dejes escrita una frase de fe. Por ejemplo, mi paz está en Cristo, nada me mueve. O cualquier otra expresión que refleje cómo la paz de Dios protege tu vida. Al hacerlo, no solo declaras bendición para ti, sino que también edificas a otros que leerán tu testimonio. Vamos juntos a sumergirnos en esta enseñanza que sé que fortalecerá tu fe. Número 1. Permanece en calma. Mi victoria te sostiene aunque todo se derrumbe. Jesús nunca prometió que la vida estaría libre de problemas. Más bien, fue honesto y directo al decirnos que en el mundo tendríamos aflicción. Eso rompe de inmediato la idea de que la fe es una burbuja que nos protege de toda dificultad. La realidad es distinta. La fe no es ausencia de pruebas, es la certeza de que podemos atravesarlas sin que nos consuman. La paz que Él nos da no se encuentra en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de su compañía. Piensa en esto. La calma que viene de Cristo no depende de que todo a tu alrededor se acomode, sino de que dentro de ti exista un refugio seguro. Lo que el mundo ofrece es pasajero y frágil, pero lo que Jesús entrega es duradero, inquebrantable, y lo puedes experimentar en medio del caos más profundo. Cuando Él declara en Juan 16:33, yo he vencido al mundo, nos está dando un fundamento sólido. No es un deseo ni una esperanza incierta, es un hecho consumado. En la cruz, el miedo, el pecado, la muerte y la desesperanza fueron derrotados. Por eso, cuando se nos invita a confiar, no se trata de un optimismo ciego ni de un pensamiento positivo superficial. Es una invitación a descansar en una victoria ya lograda. Confiar en Cristo es anclar el corazón en lo que Él ya conquistó. Y esa certeza transforma la manera en que enfrentamos cada día. No vivimos esperando que todo se resuelva para estar tranquilos. Vivimos en paz porque Él ya resolvió lo esencial. Esa paz no se activa de forma automática. Florece en la medida en que permanecemos conectados a Él. Cuando oras, cuando te sumerges en su palabra y cuando practicas la obediencia diaria, alimentas esa calma interior. Es como tener un refugio interno que nada externo puede destruir. Frente a las noticias que generan temor, frente a las preocupaciones que llegan como olas, recordar la victoria de Jesús se convierte en un antídoto contra la ansiedad. Hay momentos en los que lo más práctico es detenerte un instante, respirar, repetir en tu interior, Él venció, y luego seguir caminando con confianza. Esa simple acción te recuerda dónde descansa tu seguridad. La paz de Cristo no solo te da tranquilidad interior, también transforma tu manera de reaccionar ante las crisis. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, la fe te lleva a preguntarte, ¿cómo camino con Cristo en medio de esto? Tus emociones no se niegan, pero ya no tienen el control. Se someten a la presencia del Señor. Tu conducta se modifica, hablas con más calma, evitas respuestas impulsivas y tomas decisiones con serenidad. El resultado es visible: menos ansiedad, más estabilidad
y un testimonio que inspira a otros a confiar. Tu vida empieza a mostrar que aunque afuera todo se derrumbe, por dentro existe un ancla firme. Esa es la promesa, que mientras el mundo cambia y las pruebas se multiplican, la paz de Cristo sigue siendo inmutable. La victoria que Él aseguró no es solo un dato histórico, es una fuerza viva que sostiene tu presente y asegura tu futuro. Y cada vez que eliges confiar en esa verdad, estás demostrando que no caminas por las apariencias, sino por la certeza de que su paz gobierna tu corazón. Palabras como recuerda, descansa y confía no son solo consejos espirituales, son llaves que abren la puerta a esa paz sobrenatural. Cuando te atreves a aplicarlas en lo cotidiano, descubres que nada puede robarte la calma que proviene del que ya venció al mundo. Número 2. Descansa sin ansiedad. Tu paz está guardada en mis manos. La ansiedad siempre busca espacio en nuestro corazón, pero la palabra nos enseña que no debemos dejar que gobierne nuestra vida. La invitación de Dios no es a negar que la preocupación existe, sino a redirigirla hacia un lugar seguro, la oración. Cuando cargas demasiado, cuando los pensamientos no te dejan dormir, o cuando la mente repite una y otra vez lo mismo, la solución no está en ignorarlo, sino en hablarlo con el Señor. Orar no requiere filtros ni palabras rebuscadas. Se trata de abrir el corazón como cuando hablas con alguien cercano. Ahí es donde entra el poder de la gratitud. Dar gracias en medio de lo que pides fortalece tu fe y te recuerda que Dios sigue siendo fiel, aunque todavía no veas la respuesta. Cada vez que decides entregar tu carga, lo haces de forma consciente, casi como si depositaras un peso demasiado grande en manos más fuertes que las tuyas. Lo hermoso es que la paz de Dios no se parece a la paz que el mundo ofrece. La nuestra, muchas veces, depende de que todo esté en orden, de que no haya problemas o de que las circunstancias se acomoden a lo que esperamos. Pero la paz de Dios va más allá. Como dice Filipenses 4:7, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no necesitas entender el cómo ni el cuándo, simplemente descansas en el quién, en Cristo Jesús. Esa paz se convierte en un muro invisible que protege tu corazón para que las emociones no te arrastren y tu mente para que no caigas en pensamientos destructivos. Además, en cada oración recuerdas tu verdadera identidad. No eres víctima del azar, eres hijo amado de Dios. Y cuando esa verdad se arraiga, experimentas una serenidad tan profunda que incluso sorprende a quienes te rodean, porque no entienden cómo puedes mantenerte firme en medio de la tormenta. Ahora todo esto no es teoría lejana, se experimenta en la práctica diaria. La oración es ese diálogo constante que reduce el peso de la preocupación. No importa si es un suspiro en medio del trabajo, una frase mientras caminas o un tiempo más largo a solas. Cada conversación con Dios debilita la ansiedad y fortalece tu confianza. Orar con gratitud anticipada es otra clave poderosa. Cuando das gracias por lo que aún no ha llegado, demuestras que crees que Dios ya está obrando a tu favor. Cada carga que llevas se transforma en un puente hacia más cercanía con Él, porque cada necesidad es una oportunidad de correr a sus brazos. La oración no solo calma en el momento, también siembra confianza a largo plazo. Es como plantar una semilla. Al principio parece pequeña, pero con el tiempo florece en una fe más firme. Esa semilla de calma, cultivada con oración constante, se convierte en una raíz que sostiene tu vida incluso en los días más oscuros. Y es ahí donde entiendes que tu paz no depende de lo externo, sino de una relación viva y real con Dios. Por eso, cuando la ansiedad quiera ocupar tu mente, recuerda lo que dijo Pablo en Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración y ruego.
Ahí está el secreto, no cargar más solo, no intentar resolverlo todo en tus fuerzas. Háblalo con Dios, entrégalo de corazón y deja que su paz te guarde. Esa paz no es frágil ni pasajera. Está guardada en sus manos y en esas manos siempre estarás seguro. Número 3. Detente y confía. En el silencio descubres que yo soy tu Dios. Hay momentos en los que todo a nuestro alrededor parece caótico, donde las voces del miedo, la ansiedad y la incertidumbre gritan más fuerte que la esperanza. En esos instantes, lo último que imaginamos es detenernos. Pensamos que si seguimos corriendo, luchando o empujando, encontraremos la salida. Sin embargo, la fe verdadera se demuestra cuando aprendemos a estar quietos. La quietud no significa pasividad, tampoco resignación. Es un acto profundo de confianza. Es como decir: Señor, dejo de pelear con mis fuerzas y abro espacio a tu poder. Porque cuando intentamos controlar todo, el peso nos derrumba. Pero cuando hacemos una pausa, cuando callamos y esperamos, reconocemos que hay uno que gobierna incluso en medio del caos. Esa calma, lejos de ser debilidad, es la forma más alta de fe, porque muestra que confías más en lo que Dios hace que en lo que tú puedes lograr. La quietud es rendición confiada. No es quedarte de brazos cruzados pensando que nada cambiará. Es saber que en el silencio Dios está obrando. A veces el ruido interno del miedo nos impide ver lo que está frente a nosotros, pero cuando eliges estar en calma, descubres perspectiva. El corazón deja de acelerarse, la mente se despeja y la fe comienza a respirar. En esa quietud, la soberanía de Dios se hace más evidente. Aunque el mundo se mueva en todas direcciones, tú encuentras refugio en su presencia. Y es ahí donde el alma aprende a decir: aunque no entienda lo que pasa, confío en que tú eres mi roca. Cuando decides detenerte, no lo haces para perder tiempo, lo haces para ganar visión. En el silencio es donde percibes la voz de Dios con mayor claridad. El ruido de tus pensamientos baja, y lo que antes parecía confuso se ordena en tu interior. En esos espacios de quietud recibes dirección, consuelo y paz. El Espíritu Santo habla en susurros, y si corres constantemente, nunca los escuchas. Por eso es tan importante practicar la calma espiritual, escuchar más que hablar, abrir espacio para que tu sensibilidad hacia lo divino se agudice. Así como un niño aprende a reconocer la voz de su padre, tú aprendes a reconocer la voz del Padre Celestial en medio del silencio. Un ejemplo poderoso está en la historia de Israel frente al Mar Rojo. El pueblo entró en pánico al ver al ejército de Faraón detrás y las aguas delante. La lógica decía que no había salida, pero Moisés les dijo que se mantuvieran firmes, que guardaran calma y vieran la salvación de Dios. Solo cuando ellos dejaron de luchar en sus fuerzas, el Señor abrió un camino donde parecía no haber ninguno. La quietud les permitió ver lo imposible hecho realidad. Así también sucede contigo. En la pausa, en la calma, Dios revela senderos que nunca habías visto, soluciones que no habías imaginado, puertas que estaban escondidas. Y es que, como nos recuerda el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese mandato no es una invitación a la pasividad, es un recordatorio de quién tiene el control. Es como si el Señor nos dijera: baja tus armas, deja de correr, reconoce que yo soy tu refugio y tu victoria. Cuando decides detenerte, lo que descubres no es vacío, sino la certeza de que Dios sostiene tu historia. Y en esa certeza, el alma descansa. Por eso, cuando la tormenta arrecie y sientas la presión de actuar de inmediato, recuerda, no todo se resuelve corriendo. A veces, la mayor demostración de fe es detenerse, soltar y confiar. En el silencio no estás solo, estás en la presencia de tu Dios.
y es ahí donde descubres la fuerza más grande para seguir adelante. Número 4. Tu mente fija en mí, el secreto para vivir en paz total. Nuestra mente es como una brújula. Lo que eliges pensar dirige tu experiencia diaria. Cuando los pensamientos están dispersos, la ansiedad se multiplica. Pero cuando la mente se centra en Dios, la calma brota como un río que nunca se seca. No se trata de evitar que pasen preocupaciones por tu cabeza, porque siempre habrá ruido alrededor. Se trata de dónde decides quedarte, a qué eliges darle espacio en tu interior. Perseverar en ese enfoque no ocurre de manera automática, es un ejercicio constante de disciplina espiritual. Día a día eliges alimentar tu mente con la palabra, con oración y con la confianza en que Dios tiene cuidado de ti. Lo que consumes mentalmente, lo que repites en tu corazón, determina si vives en paz o en tormento. Por eso la promesa no es de una paz parcial, sino de una paz completa para aquellos que fijan su pensamiento en el Señor. Fíjate que el profeta Isaías lo expresó con claridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Esa es una declaración de parte de Dios, un compromiso firme. Pero hay una condición: perseverar. No es pensar en Él solo cuando las cosas se complican, sino mantener la mente enfocada en todo momento, en lo cotidiano y en lo extraordinario. La perseverancia implica constancia, un volver una y otra vez al mismo punto. Dios es tu centro, tu roca, tu refugio, y es esa repetición la que forma en ti un hábito que protege tu interior del caos externo. Ahora bien, esa paz no se sostiene en una idea abstracta, sino en la confianza. Confiar en Dios significa reconocer que tus fuerzas tienen un límite y que su grandeza no conoce fronteras. No es cerrar los ojos a los problemas, ni vivir en una burbuja de evasión. Es abrir los ojos a la fidelidad de Dios en medio de las batallas. La fe auténtica no niega la tormenta, pero afirma que no estás solo en ella. Cada vez que eliges confiar, estás levantando un ancla que estabiliza tu alma cuando los vientos arrecian. Esa es la diferencia entre derrumbarte bajo el peso del miedo y permanecer firme en medio del dolor. La confianza en un Dios que nunca falla. Cuando tu mente se enfoca en Dios, el caos pierde fuerza. La tormenta sigue, los problemas pueden continuar, pero ya no tienen el mismo poder sobre ti. Es como si lo que antes era un grito ensordecedor, ahora se convirtiera en un eco lejano. La confianza cambia la perspectiva. En lugar de mirar la magnitud de la dificultad, miras la grandeza del Dios que camina contigo. Ese cambio de enfoque no solo trae paz, también trae equilibrio interior. Te vuelves más sereno para tomar decisiones, más firme para resistir la presión y más estable para ser un testimonio vivo de lo que significa descansar en Cristo. El resultado es esa paz completa que promete Isaías, no fragmentada, no momentánea, sino constante. Una paz que no depende de que todo a tu alrededor esté en orden, sino de que tu corazón esté alineado con el Señor. Es una paz que sostiene cuando los recursos faltan, que levanta cuando la tristeza golpea y que ilumina cuando la oscuridad parece cubrirlo todo. Esa paz no se explica, se vive, no se razona, se experimenta en lo más profundo del alma. Así que dirige tu mente hacia Él. Recuerda sus promesas, confía en que Él sostiene tu historia y persevera en ese enfoque día tras día. Si lo haces, descubrirás que la paz perfecta de Dios no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que puede gobernar tu vida aquí y ahora. Número 5. El poder de mis palabras calma tu tormenta. Imagina esa escena, una barca en medio del mar, la tormenta golpeando con fuerza, los discípulos gritando, convencidos de que iban a morir. El caos era tan real que parecía imposible salir con vida. Y en medio de todo, Jesús dormía.
Esa imagen lo dice todo. Mientras otros se hunden en el miedo, él descansa en total serenidad. No porque no viera el peligro, sino porque sabía que nada estaba fuera de su control. Y cuando se levantó, no necesitó largas oraciones ni estrategias complicadas. Bastó una orden clara y directa: calla, enmudece. Y el mar obedeció. El viento cesó, y de inmediato se hizo grande bonanza, como relata Marcos 4:39. El caos externo se dobló ante su voz. Ese momento no solo mostró un milagro físico, también reveló algo mucho más profundo. La creación entera reconoce la autoridad de su creador. Las olas no discuten, el viento no se resiste, el caos no tiene poder frente a su palabra. Esto nos enseña que no hay tormenta visible que pueda intimidar al Señor. Él no está a la merced de lo natural está a la merced de su voz. Y si eso es cierto para los vientos y las aguas, ¿cómo no lo será para los problemas que hoy intentan hundirte? Ahora piensa en las tormentas internas, la ansiedad que te roba el sueño, el miedo que aprieta el pecho, el estrés que parece no tener fin. Todo eso también responde a la voz de Jesús. Lo que te desordena por dentro puede encontrar calma cuando decides invocar su nombre. Porque la autoridad de Cristo no se limita al mar de Galilea, se extiende a cada rincón de tu vida. Él puede decirle a tu corazón lo mismo que le dijo al viento: calla, enmudece, y de repente, en medio de la confusión, sentirás paz. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque dentro de ti habrá reposo. La calma de Jesús es tan poderosa que contagia. Los discípulos, al ver cómo el viento y el mar obedecieron, se llenaron de asombro. Su fe creció porque presenciaron lo imposible hecho realidad. Y lo mismo puede pasar contigo. Cuando experimentas esa paz sobrenatural, tu confianza en Él se multiplica. Lo que antes era solo teoría se vuelve una certeza vivida. Descubres que no estás a la deriva, que no caminas solo, y que tu barca tiene a bordo al único que puede traer calma en segundos. Confiar en su voz es la clave. Mientras trates de controlar las olas por ti mismo, terminarás agotado. Pero si eliges escucharle, si decides creer que una sola palabra de Jesús basta, encontrarás descanso profundo. El reposo que viene de Él no es momentáneo ni frágil. Es una paz sólida que se sostiene incluso cuando la tormenta sigue ahí afuera. Es como tener un ancla invisible que no permite que te hundas. Así que piensa en tus propias tormentas. ¿Qué ansiedad, qué temor, qué caos está golpeando tu barca hoy? Recuerda que el mismo Jesús que habló al viento y al mar sigue hablando hoy. Su voz no ha perdido autoridad. Si le invitas a entrar en tu situación, si le entregas el timón de tu vida, Él traerá calma. Porque el poder de sus palabras no es historia antigua, es una realidad presente que sigue transformando vidas. Y esa misma calma que un día llenó el mar de Galilea, también puede llenar tu corazón ahora mismo. Número 6. Más fuerte que un guerrero. El poder de dominar tu espíritu. El mundo suele admirar al que conquista territorios, al que demuestra poder externo y se impone sobre los demás. Pero en la perspectiva de Dios, la verdadera grandeza no está en dominar ciudades ni en demostrar fuerza física, sino en conquistar el propio corazón. ¿De qué sirve ganar batallas afuera si por dentro eres esclavo de tu temperamento? La Biblia dice en Proverbios 16:32 que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y más valioso es el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Dominarse a uno mismo es una victoria más costosa y más gloriosa que cualquier logro visible, porque la ira descontrolada tiene un poder destructivo, rompe relaciones, hiere palabras, genera consecuencias irreparables. En cambio, la calma construye, sana y abre caminos que la violencia jamás podría abrir. La paciencia, aunque parezca pasiva,
En realidad es un arma poderosa. No se trata de debilidad, sino de una fuerza que inspira respeto. Cualquiera puede gritar, cualquiera puede dejarse llevar por la ira, pero no cualquiera puede guardar silencio cuando la provocación arde. Esa clase de calma no solo frena el daño, también deja una huella duradera. La fuerza bruta puede obligar, pero la paciencia convence y transforma. Esa es la diferencia entre el guerrero que gana batallas externas y el Hijo de Dios que conquista su interior. La calma es una victoria que permanece. Ahora bien, es importante entender que la calma no es represión. No se trata de acumular ira por dentro y sonreír por fuera, porque tarde o temprano lo que está reprimido explota. La calma verdadera nace del dominio espiritual, no del esfuerzo humano. Gobernar el corazón es algo que solo se logra desde la presencia de Dios. Cuando estás lleno de su Espíritu, no necesitas aguantar con tus fuerzas, porque el Espíritu Santo te da templanza. Esa templanza no es una emoción apagada, es una virtud activa que te permite responder con serenidad incluso cuando todo a tu alrededor presiona para que explotes. La calma refleja madurez. Significa que ya no reaccionas como un niño dominado por impulsos, sino que actúas como un adulto espiritual que mide sus palabras, que entiende el peso de cada decisión. Es responder con sabiduría en lugar de actuar con torpeza. Esa actitud te eleva por encima de la provocación, porque demuestras que nada ni nadie tiene el control sobre ti, excepto Dios. En el fondo, el autocontrol es un testimonio. Muestra a los demás que tu vida está gobernada por una fuerza más grande que tus emociones. El fruto de la calma se ve en las relaciones. Muchas veces lo que arruina amistades, matrimonios o familias no son grandes pecados, sino pequeñas explosiones de ira que van acumulando heridas. Pero cuando eliges mantenerte en calma, preservas vínculos que el enojo hubiera roto. Una palabra dicha con serenidad puede desactivar una discusión entera. Una actitud paciente puede abrir puertas que la agresividad hubiera cerrado. Esa es la grandeza del dominio propio. No solo te bendice a ti, también bendice a quienes te rodean. Así que, si quieres ser verdaderamente fuerte, no busques demostrar poder con gritos o con imposiciones. Busca conquistar tu espíritu. Tu mayor campo de batalla no está afuera, está dentro de ti. La verdadera victoria no es vencer a otros, sino gobernar tu interior con la ayuda de Dios. Y cuando logres eso, descubrirás que eres más fuerte que un guerrero, porque tu fortaleza no está en la violencia, sino en la calma que refleja el carácter de Cristo. Número 7. Habla menos, escucha más. Ahí nace la verdadera calma. La verdadera calma no empieza en lo que dices, sino en lo que escuchas. Muchas veces creemos que la paz se mantiene hablando más fuerte, imponiendo nuestras razones o respondiendo de inmediato. Pero la calma nace cuando decides frenar el impulso de hablar y das prioridad al oído. Escuchar con atención evita que respondas con precipitación. ¿Cuántas discusiones terminan en heridas porque alguien no se detuvo a comprender lo que el otro realmente quería decir? Cuando la prisa domina, los conflictos se multiplican. Cuando escuchas primero, abres la puerta a la sabiduría. Al oír con paciencia, descubres matices, entiendes la intención y respondes con más claridad. La calma se cultiva justamente ahí, en el hábito de no correr a hablar, sino en esperar y procesar antes de pronunciar palabra. El consejo bíblico en Santiago 1:19 es directo. Sé pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarte. Esa triple instrucción es una receta para la paz diaria, porque, fíjate, la prisa por hablar suele incendiar más rápido las discusiones. Una palabra lanzada sin pensar puede abrir una herida profunda, mientras que una pausa puede salvar una relación. Hablar de inmediato no siempre es valentía, a veces es insensatez. Por eso,
El que controla su lengua coloca un escudo frente a la ira. Es como si la pausa fuera un muro invisible que impide que el enojo cruce y arrase con todo. Ser tardo para airarse significa dejar espacio para que el Espíritu Santo te guíe antes de reaccionar. Y ese espacio se gana justamente con el silencio. Cada vez que respiras profundo antes de contestar, le das oportunidad a la calma de reinar sobre tu impulso. Es un acto de sabiduría que puede parecer pequeño, pero sus frutos son enormes. No es debilidad detenerte a pensar, es fortaleza espiritual que decide no ceder a la primera chispa del enojo. En esos segundos de silencio, Dios puede recordarte que tus palabras tienen poder y que es mejor usarlas para edificar que para destruir. La vida diaria está llena de ejemplos en los que este principio puede aplicarse. En una discusión familiar, cuando alguien te habla con enojo, tu impulso natural es devolver la misma intensidad. Pero si decides escuchar primero, entender el trasfondo y hablar después, la tensión baja. En el trabajo, cuando recibes una crítica injusta, tu carne quiere defenderse de inmediato, pero el Espíritu te invita a ser lento para hablar, a responder con calma y dejar que Dios te respalde. En la amistad, un malentendido puede convertirse en ruptura si reaccionas sin pensar, pero si escuchas antes de contestar, puedes salvar años de relación. El silencio reflexivo es más poderoso que 1000 palabras apresuradas. Una boca que se controla refleja un corazón gobernado por Dios. La calma no se demuestra en discursos largos, sino en la capacidad de detenerse y pensar antes de abrir la boca. Por eso, cada pausa que haces antes de hablar es una semilla de paz que siembras en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Así que recuerda esta regla sencilla y poderosa. Respira, escucha, piensa y luego habla. No dejes que el impulso marque tus respuestas. Haz del silencio tu aliado y de la calma tu fortaleza. Cuando aprendas a escuchar más y hablar menos, descubrirás que muchas tormentas se apagan antes de empezar y que la paz que Dios te ha dado será más fuerte que cualquier provocación. Número 8. Responde con suavidad. Tus palabras pueden apagar incendios. Las palabras tienen un poder inmenso. Con ellas puedes construir puentes o levantar muros. Puedes sanar corazones o abrir heridas más profundas. La agresión verbal, aunque dure solo unos segundos, tiene la capacidad de encender un fuego que después resulta muy difícil de apagar. Sin embargo, cuando decides responder con suavidad, cuando eliges bajar el tono en lugar de aumentarlo, algo diferente sucede. El conflicto pierde fuerza. Una voz tranquila desarma la furia del otro, como si una tormenta se quedara sin viento de repente. Hablar con calma no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es preferir la paz por encima del orgullo personal. Cada palabra suave que pronuncias es como sembrar una semilla que, con el tiempo, puede germinar en reconciliación y en relaciones más firmes. El sabio lo resumió con claridad en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No se trata de teoría, sino de experiencia de vida. Todos hemos visto cómo un comentario duro puede arruinar un buen momento y cómo una palabra amable puede detener una pelea. Cuando eliges responder con calma, estás poniendo agua sobre el fuego en vez de gasolina. Estás apagando un incendio antes de que crezca, y esa decisión cambia la dirección de toda la situación. Hablar con calma refleja un gobierno interior que no muchos tienen. El que controla su lengua demuestra que domina su espíritu.
Es fácil dejarse arrastrar por la ira, pero hace falta fortaleza para contenerse y contestar con mansedumbre. La dulzura no es debilidad, es sabiduría divina en acción. Es como si la calma en tus palabras fuera un espejo de lo que Dios ya está haciendo en tu corazón. El mundo puede pensar que gritar es tener autoridad, pero en el reino de Dios, la autoridad se manifiesta en la serenidad y en la mansedumbre. Responder con suavidad es imitar a Cristo. Jesús no devolvía insulto por insulto, ni violencia por violencia. Al contrario, respondía con palabras que revelaban amor y verdad. Esa es la marca de un corazón que refleja el carácter de Dios. Cada vez que eliges responder con mansedumbre, estás siguiendo sus pasos, mostrando que su espíritu gobierna en ti. Y lo más impactante es que esa actitud no solo cambia el ambiente, también cambia a las personas. Una palabra calmada puede abrir puertas que el enojo había cerrado, puede derribar barreras que parecían imposibles de mover. Piensa en las relaciones cotidianas, en una discusión familiar, en un desacuerdo en el trabajo o en una conversación difícil con un amigo. Si subes el tono, la tensión crece. Pero si bajas la voz y eliges palabras suaves, la atmósfera cambia. La calma verbal no solo protege tu paz interior, también es un regalo para los demás. Es mostrar que prefieres la reconciliación antes que tener la última palabra. Es elegir ser un pacificador en un mundo que muchas veces se alimenta del conflicto. Por eso, la próxima vez que enfrentes una situación de tensión, recuerda: tus palabras pueden apagar incendios. Elige hablar con suavidad, baja el tono, responde con calma. No dejes que el enojo dicte lo que sale de tu boca. Permite que sea la sabiduría de Dios la que guíe tu respuesta. Porque al final, lo que dices no solo influye en el momento, también deja una huella en quienes te escuchan. Y si esa huella está marcada por la mansedumbre y la paz, habrás sembrado vida en lugar de destrucción. Número 9. Tu lucha no es contra personas. Mantén la calma. Yo peleo por ti. Muchas veces creemos que nuestra lucha es contra la persona que nos ofendió, contra el jefe que nos trata mal, contra el familiar que nos hiere o incluso contra quienes nos critican. Pero la verdad espiritual va mucho más allá. Tu pelea no es contra carne ni sangre. Cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia por completo. Lo que se esconde detrás de esos ataques visibles son fuerzas espirituales que buscan robar tu paz, apagar tu fe y arrastrarte al terreno de la ira y la desesperación. Efesios 6:12. Lo deja claro al recordarnos que peleamos contra principados y potestades de maldad. Y aquí es donde la calma se convierte en un arma poderosa. Al mantenerte sereno, desarmas al enemigo, porque él espera verte reaccionar con impulsos, pero en cambio, encuentra un corazón firme que confía en Dios. La calma desenmascara el verdadero campo de batalla. Cuando eliges no reaccionar contra las personas, evitas desgastar tu energía en pleitos innecesarios. ¿Cuántas veces se pierde la paz por discusiones que en realidad no eran el problema principal? El enemigo sabe que si logra provocar tu enojo, ya ha dado un paso para debilitarte. Pero si decides permanecer tranquilo, reconoces que tu adversario no es tu prójimo, y eso te libra de caer en sus trampas. La calma te da claridad para discernir dónde está la batalla real, y al mismo tiempo evita que lastimes a quienes en verdad necesitan gracia y perdón. Permanecer en calma también es una estrategia espiritual. No se trata de cruzarse de brazos, sino de luchar con las armas correctas. Cuando en vez de discutir eliges orar, estás poniéndote la armadura de Dios. Cuando en vez de alimentar la ira, te concentras en la palabra, estás usando el escudo de la fe. La serenidad no es inacción, es un movimiento consciente que te mantiene enfocado en lo invisible y en lo eterno. En esa calma, tu espíritu se fortalece porque no estás reaccionando con la carne, sino caminando en el espíritu. El dominio propio
que es parte del fruto del Espíritu, actúa como un escudo contra los ataques del enemigo. Cada vez que te mantienes firme y no cedes a la provocación, estás mostrando que tu vida está gobernada por Dios y no por las circunstancias. Ese autocontrol no es algo que logras por ti mismo. Es un regalo del Espíritu Santo que se manifiesta en ti cuando eliges rendir tu carácter a la voluntad de Cristo. Ahí es donde la calma se convierte en una defensa invencible, porque no depende de tus emociones, sino de la presencia de Dios en ti. Y lo más importante, la calma revela en quién confías. Cuando permaneces tranquilo en medio de la batalla, estás mostrando que tu seguridad no depende del resultado visible, sino de la certeza de que el Señor pelea por ti. Es como si con tu serenidad declararas: no tengo miedo, porque esta batalla no es mía, es de Dios. Esa confianza transforma la manera en que enfrentas los conflictos. Ya no actúas como alguien desesperado que intenta ganar con sus fuerzas, sino como un hijo que descansa en el poder del Padre. Así que, la próxima vez que sientas que todo se levanta contra ti, recuerda, no gastes tu energía peleando en la carne. Guarda calma, ora y mantén tu mirada en lo eterno. La verdadera lucha es espiritual, y tu victoria está asegurada porque Dios es quien pelea por ti. Esa calma no es pasividad, es fe activa que declara que, aunque el enemigo se levante, tu paz y tu confianza permanecen firmes en aquel que nunca pierde una batalla. Número 10. La calma que ora, no mi voluntad, sino la tuya. En el huerto de Getsemaní vemos a Jesús en un momento de angustia extrema. No es una escena idealizada, es un retrato real de su humanidad, cansancio, tristeza, peso interior que casi lo aplasta. Sin embargo, en lugar de huir, en lugar de callar, Jesús hace lo más poderoso que alguien puede hacer en medio del dolor: ora. Él se postra y abre su corazón al Padre, mostrando que la calma no significa ausencia de sufrimiento, sino valentía para llevarlo a Dios. Esa serenidad que brota en la oración nos enseña que orar en la crisis no es un recurso desesperado al final, es el refugio al que corres desde el principio. Ahí, en la intimidad de la conversación con el Padre, la ansiedad se transforma en confianza. Lo que Jesús nos muestra es que la calma verdadera se construye en el diálogo con Dios. No niega lo que siente, lo expresa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Habla con franqueza, con el peso del miedo y de la carga, pero después de ese desahogo, entrega la carga al Padre y añade la frase que lo cambia todo: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Y aquí está la clave. La calma surge cuando el alma deja de resistirse y aprende a rendirse. No se trata de negar tu voluntad, sino de alinearla con la de Dios, sabiendo que sus planes, aunque a veces duelan, siempre son más altos y perfectos. Jesús nos enseña que pedir no está mal. Él pidió al Padre que, si era posible, pasara de él esa copa. Y esa petición honesta refleja su humanidad, pero al mismo tiempo nos muestra que la calma más profunda nace en la rendición. Porque el verdadero descanso llega cuando aceptas que no todo está bajo tu control y que soltar es mucho más fuerte que aferrarte. En ese momento, la obediencia abre paso al propósito divino más grande, y aunque no siempre entiendas el camino, puedes confiar en que Dios jamás desperdicia tu entrega. Piensa en esto. Muchas veces la ansiedad crece porque queremos tener el control de todo. Queremos que la vida salga exactamente como la planeamos, pero cuando aprendes a decir no mi voluntad, sino la tuya, experimentas una libertad que el mundo no entiende. Esa frase no es resignación pasiva, es una declaración activa de confianza. Es reconocer que aunque no comprendas lo que sucede, sabes que estás en manos seguras. Esa rendición abre paso a una serenidad que no viene de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está guiando tu historia. La paz verdadera se encuentra en rendirse, no en resistir.
Jesús lo demostró en Getsemaní. Al soltar su voluntad, abrazó el plan eterno que trajo salvación a la humanidad. Su calma frente al dolor no eliminó la cruz, pero lo sostuvo con firmeza para enfrentarla. De la misma manera, tu calma no significa que las pruebas desaparecerán de inmediato, pero sí que tendrás la fortaleza para atravesarlas sin perder la fe. Porque cuando entregas tu voluntad a Dios, tu alma se aquieta y tu espíritu descansa en su fidelidad. Por eso, cada vez que enfrentes angustia, recuerda la oración de Jesús en Mateo 26:39. Hazla tuya. Dile al Padre lo que sientes, pide con sinceridad, pero termina siempre con esas palabras de confianza. No sea como yo quiero, sino como tú. En esa entrega hallarás la calma que ora, la paz que sostiene y la serenidad que te recuerda que nunca estás solo en tu Getsemaní. Porque el mismo Dios que escuchó a Jesús es el que escucha también tu clamor. Número 11. No estás solo. Abre los ojos y verás que yo peleo por ti. Cuando todo lo que ves son problemas y enemigos a tu alrededor, el miedo se multiplica. Eso le pasó al criado de Eliseo. Al mirar hacia afuera, solo vio al ejército enemigo rodeando la ciudad. Desde su perspectiva, no había escapatoria, y la angustia era inevitable. Pero Eliseo no veía lo mismo, porque sus ojos de fe estaban abiertos a una realidad más grande: la protección invisible de Dios. Lo que para uno era amenaza, para el otro era oportunidad de confiar. Y ahí está la diferencia. La calma no depende de lo que nuestros ojos naturales alcanzan a ver, sino de lo que Dios nos permite discernir en el Espíritu. Cuando Él abre tus ojos, el temor pierde poder, porque comprendes que nunca has estado solo en la batalla. Eliseo oró y pidió que Dios abriera los ojos de su criado, y en ese instante todo cambió. El muchacho dejó de ver únicamente al enemigo y contempló algo mucho más grande: carros de fuego y un ejército celestial que rodeaba a Eliseo. En 2 de Reyes 6, versículo 17, está escrito cómo Dios le reveló esa visión sobrenatural. Y al ver la protección de lo alto, lo que antes era angustia se transformó en calma. Esto nos enseña que el problema no siempre es la amenaza externa, sino nuestra visión limitada. Cuando tu mirada está enfocada solo en lo que asusta, el corazón se llena de ansiedad. Pero cuando Dios amplía tu visión y te muestra su respaldo, el alma descansa. El temor siempre se reduce cuando Dios abre nuestros ojos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado paralizado por algo que parecía imposible hasta que el Señor te mostró que Él ya tenía un plan? La calma llega cuando entiendes que su presencia es más fuerte que cualquier circunstancia. No se trata de negar que los problemas existen, sino de recordar que sobre ellos existe un Dios soberano que nunca pierde el control. Esa conciencia de su presencia es la que cambia tu reacción. Dejas de vivir corriendo del miedo y comienzas a caminar confiado en la protección divina. La visión espiritual multiplica la paz en medio del peligro. Lo invisible es más poderoso que lo visible, aunque muchas veces olvidamos esa verdad. El ejército enemigo era real, pero más real era el ejército celestial que lo rodeaba. Así también pasa contigo. Lo que enfrentas es real, pero más real es el cuidado de Dios sobre tu vida. Él envía ángeles a protegerte, te rodea con su presencia, y aun cuando no lo veas, está obrando a tu favor. La fe te invita a mirar más allá de tus limitaciones humanas, porque donde tú ves un muro, Dios ya tiene preparada una salida. Cuando decides mirar la batalla desde la perspectiva de Dios, el miedo se convierte en seguridad.
Lo que antes parecía imposible, ahora lo ves bajo la luz de su poder. Esa visión transforma tu interior. Ya no reaccionas con desesperación, sino con calma, porque sabes que si el cielo está de tu lado, ninguna amenaza en la tierra podrá derrotarte. Ver a Dios en medio de la tormenta no elimina la tormenta, pero cambia por completo la manera en que la enfrentas. Así que pídele a Dios lo mismo que Eliseo pidió por su criado: Señor, abre mis ojos para que vea. Cuando tu mirada espiritual se abre, descubres que nunca estuviste solo, que siempre hubo más con los que están contigo que con los que están contra ti. Y esa certeza es la que sostiene tu calma, porque sabes que el Dios que pelea por ti nunca te abandona y siempre te rodea con su protección. Número 12. En cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. La paz que compartes con los demás empieza dentro de ti. No puedes ofrecer calma si tu interior está lleno de tormenta. Si vives inquieto, ansioso o con resentimientos acumulados, tus palabras y acciones inevitablemente reflejarán esa carga. Pero cuando permites que la paz de Dios gobierne tu corazón, se abre espacio para responder con sabiduría en vez de reaccionar con enojo. Esa serenidad personal se convierte en la base para tratar a los demás con paciencia. El enojo reactivo suele romper relaciones en segundos, mientras que la calma tiene el poder de restaurarlas. Además, la paz es contagiosa. Cuando alguien mantiene la calma en medio de una situación tensa, esa actitud inspira a los demás a bajar el tono y a encontrar un camino de entendimiento. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí vemos que la responsabilidad es personal, no condicional. No se trata de esperar a que la otra persona dé el primer paso, sino de reconocer que Dios espera que hagas tu parte. El mandato es claro: haz lo que esté en tus manos para que la paz prevalezca. Tal vez no siempre recibirás la misma respuesta, porque no todos quieren reconciliarse, pero tu obediencia glorifica a Dios, aunque la otra parte no coopere. Esa actitud demuestra madurez espiritual y refleja que la paz que practicas con los demás viene de la paz que primero recibiste de Él. La calma interior se convierte en una herramienta práctica para evitar guerras innecesarias. ¿Cuántas veces las discusiones se prolongan solo porque ninguno quiere ceder? Pero cuando decides guardar silencio en lugar de gritar, cuando eliges responder con suavidad en vez de atacar, construyes puentes que antes parecían imposibles. Esa decisión no significa debilidad, sino fortaleza en el espíritu. La calma que viene de Dios no busca ganar discusiones, busca ganar corazones. Y en ese proceso, muchas veces el simple hecho de mantenerte sereno evita que el conflicto escale a niveles que después serían imposibles de reparar. La frase "en cuanto dependa de vosotros" también nos recuerda algo fundamental. No todo depende de ti. No siempre lograrás reconciliación, porque la paz requiere voluntad de ambas partes. Pero lo que sí está en tus manos es no ser tú la causa del conflicto. Tú decides si tu actitud alimenta el fuego o lo apaga. Tú decides si con tus palabras creas más distancia o acercas. La calma que eliges practicar se convierte en un testimonio silencioso de la obra de Dios en tu vida. Incluso si la otra persona no cambia, tu fidelidad al mandato de Cristo sigue siendo semilla plantada que tarde o temprano dará fruto. Al vivir en paz con otros, reflejas el carácter de Cristo en lo cotidiano. El mundo está lleno de divisiones, pleitos y resentimientos, pero los hijos de Dios están llamados a ser diferentes. Cuando respondes con calma, cuando eliges no vengarte ni devolver mal por mal, estás mostrando la paz que ya has recibido en lo más profundo de tu ser. Esa paz no es humana, es divina y se nota en cómo manejas las relaciones. Por eso, cada vez que enfrentes un conflicto, recuerda esta verdad:
No siempre depende de ti que haya reconciliación, pero siempre depende de ti no ser la causa de la discordia. Haz tu parte, guarda calma, busca la paz en todo lo que esté a tu alcance. Porque cada paso de serenidad que das hacia otros no solo construye relaciones más sanas, también honra al Dios de paz que vive en ti. Y esa es la verdadera victoria, ser portador de la paz que primero te transformó a ti. Número 13. Guarda tu boca, guarda tu alma, el poder del silencio sabio. Hablar sin pensar es como encender un fuego en un campo seco. En segundos se extiende y destruye más de lo que imaginabas. Muchas angustias en la vida no nacen de lo que otros hicieron, sino de lo que salió de nuestra propia boca. La lengua tiene el poder de desatar tormentas innecesarias, discusiones que pudieron evitarse y heridas que duran años. Una palabra impulsiva puede arruinar una amistad, sembrar desconfianza en la familia o romper la paz en el trabajo. Por eso, la Escritura nos recuerda que el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias, como dice Proverbios 21:23. La calma expresada en el silencio sabio es un escudo que nos protege de caer en decisiones apresuradas y en discusiones que solo traen dolor. El silencio, bien usado, no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Guardar la boca no significa cobardía, sino inteligencia espiritual. El que aprende a dominar sus palabras demuestra que también domina sus emociones. Porque fíjate, la mayoría de las veces que decimos algo hiriente no es porque lo pensamos con calma, sino porque hablamos desde la ira o la frustración. Y cuando esas emociones gobiernan, la lengua se convierte en un arma peligrosa. Pero cuando eliges la calma, cuando respiras antes de responder, estás mostrando que no dejas que tus emociones controlen tu destino. Cada silencio a tiempo es una victoria de paz. No todo lo que piensas tienes que decirlo. No todo lo que sientes tienes que expresarlo en el calor del momento. A veces el mayor acto de sabiduría es callar para no empeorar la situación. Las batallas más grandes no siempre se ganan con gritos ni con argumentos, sino con la serenidad de quien sabe cuándo hablar y cuándo callar. Y aunque el mundo diga que hablar siempre es valentía, en el reino de Dios, callar a tiempo es un signo de madurez y confianza en Él. Menos palabras impulsivas significan menos angustias acumuladas. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste y que no podías retirar después? Las palabras no se borran. Una vez que salen, quedan grabadas en la memoria de quienes las escucharon. Por eso, cada vez que decides callar en lugar de herir, no solo te libras de angustia personal, también libras de dolor a quienes están a tu lado. El silencio prudente es un regalo que protege a todos. Además, la calma verbal refleja una fe profunda, confiar en que Dios hablará por ti en el momento justo. Muchas veces sentimos la necesidad de defendernos, de responder inmediatamente, de demostrar que tenemos la razón. Pero cuando guardas silencio y confías en que Dios hará justicia, estás descansando en su soberanía. Es como decir, no necesito tener la última palabra, porque el Señor la tendrá por mí. Esa actitud no solo te libra de pleitos innecesarios, también muestra que tu confianza está en lo eterno y no en lo pasajero. El control de las palabras es, en realidad, control de la vida. Quien aprende a frenar su lengua se ahorra heridas, conflictos y arrepentimientos. No es fácil, porque todos tenemos la tentación de hablar más de la cuenta, pero cada vez que eliges la calma en lugar del impulso, estás construyendo un camino de paz. Y ese camino no solo preserva tu alma, también bendice a los que caminan contigo. Así que recuerda, guarda tu boca y guardarás tu vida. Examina tus palabras antes de soltarlas. Y cuando sientas que el enojo quiere dominarte, elige el silencio que protege, el silencio que edifica y el silencio que deja espacio para que Dios hable a través de ti.
Esa es la verdadera fuerza, usar la calma como puente para vivir en paz. La calma que proviene de Dios no es un simple estado de ánimo pasajero, es un fruto eterno que brota cuando decides confiar en Él. Cada palabra de la Escritura nos recuerda que la serenidad no depende de lo que enfrentas, sino de quién camina contigo. Aprender a guardar silencio cuando es necesario, responder con mansedumbre, mantener la paz en medio de la tormenta y rendir tu voluntad al Padre, son pasos que te convierten en alguien más fuerte que cualquier guerrero. Porque la victoria más grande no está en conquistar ciudades ni en ganar discusiones, sino en conquistar tu propio espíritu. Hoy tienes la oportunidad de elegir esa calma que protege tu alma, que edifica tus relaciones y que te permite vivir en paz con los demás. No olvides que cada vez que eliges la serenidad en lugar de la ira, estás reflejando a Cristo al mundo. Esa es la huella que permanece y transforma vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito nuevamente a que te suscribas al canal, le des like y compartas este video. Y en los comentarios escribe una declaración de fe como: mi alma descansa en la paz de Cristo. Esa palabra profética será vida para ti y ánimo para otros.